vamos a empezar hablando del proyecto de Mujeres Valientes, Entérense, que nos va a contar Irene, que ya trabaja en el Departamento de Educación de Esvaluar, del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma. Después, no sé, ¿nos vas a hablar tú, Leticia, o también con Alicia y también con Cinta, del el Festival de las Artes y Salud Mental de Pirineos? Y, por último, Alida nos va a hablar del proyecto En torno a la silla, de un proyecto relacionado con temas de diversidad funcional y accesibilidad. Entonces, yo no voy a contaros nada más para no robarle tiempo a los proyectos, ¿vale? Y le doy la palabra a Irene, cuando quieras. Te paso el micro yo. Gracias. Hola. Bueno, pues encantada de estar aquí. Yo vengo a contar una experiencia muy particular que hemos hecho en el museo recientemente con uno de los colectivos con los que trabajamos y que espero que sirva un poco de ejemplo de cómo entendemos que un museo tiene que trabajar con la ciudadanía, ¿no? Es un proyecto que se llamaba Contrarrepresentaciones Audiovisuales para trabajar con un grupo de mujeres inmigrantes que o bien ejercían o habían ejercido la prostitución. El proyecto es del área educativa del museo, pero hecho con las artistas Tonina Matamalas y Carmen Gomila, y además participaron Mireia Sayares y Virginia Villaplana en la iniciativa, ¿no? Fue un proyecto a largo plazo, entre enero y abril de 2015, y finalizó con una exposición que se llama precisamente Mujeres Valientes presenta Entérense. Este proyecto ha sido posible gracias a la obra social La Caixa, sin él no lo hubiéramos podido desarrollar, ¿no? Los objetivos que nos marcábamos era trabajar en torno a la creación y experimentación de narrativas audiovisuales con este grupo de mujeres de un taller que se llamaba En the Band, de Casal Petit, que es esta organización de donde venían las mujeres, ¿no? Queríamos crear narrativas colectivas con ellas que de alguna manera las empoderaran respecto a la imagen que se tiene de estas mujeres y la imagen que se proyecta en los medios de comunicación, en la sociedad en general, ¿no? Para que ellas pudieran ser un poco, decidir qué imagen querían dar sobre ellas mismas. Entonces, que fueran un poco agentes sobre cómo se les definía o sobre cómo se las entendía, ¿no? También, además, queríamos fomentar el refuerzo de vínculos afectivos entre ellas, el sentimiento de pertenencia a la comunidad, etcétera, etcétera. El taller, con el tiempo que tengo aquí, solo me va a dar tiempo de describirlo muy por encima. Empezamos un poco conociéndonos y presentándonos, compartiendo unas libretas, que van a ser las libretas que iban a tener durante todo el taller, donde podrían plasmar todo lo que eran las reflexiones que surgían, sus inquietudes, todos los proyectos. Y estas libretas las customizaron, ¿no? Como primer ejercicio para hacerse las suyas. Luego presentamos los objetivos del taller, presentamos un poco los medios con los que íbamos a trabajar y luego ya se trabajó con una exposición que teníamos de fotografía que era Reproductibilidad 1.2. En esta exposición se hicieron una serie de dinámicas que tenían el objetivo de que estas mujeres se familiarizasen con las imágenes que teníamos en el museo para ver un poco que a través de estas imágenes podían contar cosas que tenían que ver con ellas mismas y que eran relevantes para ellas, ¿no? Y cómo utilizar las imágenes para contar cosas que fueran significativas. Luego ya pasamos a la intervención de Virginia Villaplana, que es una artista que trabaja desde la media biografía, también tiene una faceta de educadora muy importante, y hicimos una serie de dinámicas dentro de la media biografía en la que se trabajaba a través de imágenes de placer y de deseo y a través de un texto de Gloria Anzaldúa sobre la inmigración, ¿no? Entonces ellas escogían fragmentos de este texto de Gloria Anzaldúa sobre la migración que resonaban en ellas y que tenían que ver con sus propias experiencias, y a partir de ahí se generaba todo un debate y toda una discusión en la que salían temas como la migración, como la clase social, como el racismo, como la maternidad, como muchísimos temas que en aquellos momentos eran relevantes para ellas, ¿no? Hay un texto que aparece en la pantalla que sale muy pequeñito, pero que da un poco la idea del carácter reivindicativo que tenía el texto, ¿no? Se trabajó mucho a partir de la noción de resiliencia, es decir, que todas las experiencias que tenían estas mujeres, por muy duras que fueran,
habían generado unos saberes y que ellas tenían mucho que aportar a la sociedad si eran capaces de encontrar las vías de poder narrar lo que ellas consideraban relevantes, ¿no? Que ellas tenían algo que aportar. No representarlas como víctimas, sino como agentes sociales que pueden tener algo que decir que sea significativo para el resto de la sociedad. Luego vino Mireia Sayarés y nos contó sus proyectos como Las muertes chiquitas o Los 7 cabronas de Tepito, que son trabajos que ha desarrollado con mujeres de estas características. Y un poco también nos ayudó a articular de todas estas discusiones que se habían tenido, cómo nos gustaría empezar a enfocar de qué queríamos hablar, cómo lo podíamos contar, por qué era relevante contar según qué cosas, ¿no? Y luego ya a partir de ahí se empezó a pensar, vale, sobre qué hemos hablado, cuántas experiencias hemos compartido, ¿tienen estas experiencias algo en común? ¿Creemos que es relevante? Empezamos a articular temáticas y a partir de ahí se generaron proyectos y pequeños grupos de trabajo por afinidad, ¿no? Y de ahí ya salieron los proyectos, la realización de los vídeos y finalizó con una exposición. Pensamos que desde el museo es muy importante que cuando se hace un proceso a largo plazo con el colectivo, que además tiene que ver con cómo este colectivo se quiere representar, pues que la visualización del proyecto realizado tenga lugar dentro de la misma institución y se acoja, no en una sala subsidiaria, sino en una misma sala de la exposición, ¿no? También teníamos muy claro que era interesante no tanto los vídeos en sí que se habían generado en el proyecto, sino todo el proceso que se había generado, ¿no? Todo el proceso de aprendizaje, las experiencias compartidas hasta realizar esos vídeos, ¿no? Por ello quisimos realizar una representación del proceso de trabajo, que fuese tan importante la exposición como los vídeos mismos, que es este mural que se ve en la pared, ¿no? Y también teníamos claro que las mujeres tenían que ser agentes con absoluta toma de decisión sobre cómo se representaba ese proceso, que no teníamos que ser ni las educadoras ni las artistas las que dijésemos se ha hecho esto, se ha hecho aquello otro, ¿no? Entonces para eso lo que hicimos fue aprovechar unos dibujos de cada una de las sesiones que habíamos tenido con las mujeres, los pusimos en un plafón muy, muy grande y luego las invitamos a coger de sus libretas que habían ido haciendo durante el proyecto, coger aquellos extractos que considerasen significativos e irlos colocando en relación a los dibujos, de manera que el proceso que se veía representado en la pared era un proceso que realmente se había generado colectivamente y que representaba todas las voces que habían sido implicadas. Había una pequeña explicación de la sesión por sesión más objetiva de se ha hecho esto, se ha hecho aquello, se ha discutido esto y lo otro, y luego habían todos los comentarios subjetivos de las participantes, ¿no? Los vídeos están colgados todos en Vimeo y la exposición duró, bueno, desde abril hasta julio. Y iba acompañada del texto que aparece en la pantalla, que tampoco lo voy a leer porque es que hay muy poco tiempo, pero se hizo un desplegable de este proyecto, que esto es la cara, se ve desplegado, pero en la mesa de documentación de allí lo podéis coger, que pone Mujeres Valientes, entérense, y en la otra cara se podía ver todo lo que era el mural con los textos de las participantes y los textos de los agentes colaboradores, para que también el proyecto trascendiera las paredes del museo, ¿no? Pensamos que es importante no solo el proyecto en sí, sino el hecho de que con este proyecto estamos cada vez teniendo una relación más duradera y más de profundidad con este colectivo, porque pensamos que trabajar con agentes sociales es también hablar de sostenibilidad y de continuidad en las prácticas, y también que es un ejemplo de cómo el museo trabaja fuera del museo y de cómo el museo integra lo que hay fuera dentro de la propia institución, haciendo visibles otras realidades, ¿no?, en sus salas expositivas. Y ahora, si me da tiempo, os quería poner solo uno de los vídeos, que dura 2 minutitos, que es muy corto, para que os hagáis un poco la idea. El vídeo no tiene sonido, porque evidentemente la identidad fue un qué cuando trabajas con mujeres que ejercen la prostitución. Muchas de ellas no se sentían cómodas, sí, siendo... Ho pots posar? Ay, gracias. Muchas de ellas no se sentían cómodas siendo reconocibles, entonces lo que se hizo fue trabajar con los subtítulos. Y luego también pasó una cosa muy curiosa, que durante el proceso de realización del proyecto habían surgido conversaciones tan interesantes que cuando visualizamos los vídeos nos pensamos que los vídeos se quedaban cortos y que no representaban la profundidad de las conversaciones que se habían tenido. Y de ahí nos inventamos otra metodología, que era que hacíamos el visionado
de grupo total de los pequeños vídeos que se habían producido en grupo pequeño. Y los comentarios que se hacían sobre los vídeos se incorporaban en la pantalla de la derecha. De manera que a la izquierda estamos viendo la historia que están intentando contar, que es una historia sobre papeles y trabajo, y en la derecha las reflexiones sobre lo que aparece a la izquierda. No. Sí, lo voy leyendo. Lo que pasa es que, claro, lo que aparece en una de las dos pantallas es complicado. Bueno, simplemente es una historia de que cogieron como referencia la historia de una de ellas en las que se sentían ellas muy identificadas. Y es que llaman a una chica, se van a entrevista de trabajo para trabajar en un hotel que está a las afueras de la ciudad. Le dicen que sí que le van a dar el trabajo, pero que ese hotel está mal ubicado y que se tiene que comprar un coche para desplazarse, porque si no, no va a poder cumplir con el horario de trabajo. Entonces ella se compra una bicicleta y cuando ya se ha comprado la bicicleta plegable, habla con la persona que le tenía que dar el trabajo y le dice que no se lo puede dar porque su permiso de trabajo se está renovando y como está en el limbo y se está renovando, no le puede hacer un contrato de trabajo. Entonces se queda con la bicicleta y sin el trabajo, ¿no? Entonces es la problemática esta del pez que se muerde el pez que se muerde la cola entre el trabajo y los papeles y el trabajo, ¿no? Y luego, por otra parte, claro, se utiliza como metáfora la bicicleta, ¿no? Y cuando veíamos este vídeo pensábamos, es que, jolín, se ha quedado como una historia muy triste, pareces una víctima, ¿no? Y tú eres una mujer fuerte y tú sobrevives y tú tienes ganas y tú haces cosas, ¿no? Entonces de ahí los comentarios en la pantalla de la derecha que dicen, bueno, pero tú la bicicleta, ¿qué has hecho con ella? ¿No? Bueno, pues la he revendido, me he comprado una que no era plegable, que no era tan buena, y ahora voy por todo con mi bicicleta y puedo ir a buscar trabajo con mi bicicleta, ¿no? Entonces son como historias muy simples, pero que en el fondo esconden una realidad muy cruda y que intentan no presentarlas como víctimas, sino como personas que son capaces de hacerse fuerte a través de lo que les sucede, ¿no? Y entonces ahí los comentarios, ¿no? Que se te estén renovando los papeles puede ser una excusa, porque en realidad no te lo quieren dar, ¿no? Y entonces al final le dice, ¿pero qué hacemos con la bici? ¿Qué hacemos con la bici? Y dice, pues ahora déjala rodando, porque para ser rendirse, ¿no? Entonces es como cambiamos la imagen del vídeo. En principio la imagen del vídeo terminaba que la bicicleta se caía en el suelo, pues le dejamos rodando porque para ser rendirse. Y es como cambiar, ¿no? Esa reflexión. Y la frase final es, no podrás conmigo y te lo digo a la cara, esa es la frase, ¿no? Pero todo esto surge de los comentarios del visionado, del colectivo en conjunto sobre el vídeo. Y acaba con que la renovación del permiso de residencia pueda depender de un contrato laboral y viceversa, es racismo institucional. Porque lo que articulaba todos los vídeos que se produjeron era esta idea de racismo en las instituciones a veces, ¿no? A diferente escala. Tenemos otro por aquí. Sí, ¿vais a necesitar 2 micros, Leticia? ¿No? Con uno os apañáis, ¿no? Vale, ahora nos va a hablar Leticia. Yo no sé si también Cinta y Alicia van a hacer una presentación un poco las 3 a la limón, ¿vale? Sobre el... Yo creo que una de vosotras sí, se tendría que poner cerca del ordenador y nos van a hablar del Festival de las Artes y la Salud Mental que tiene lugar en los Pirineos, aunque bueno, tiene mucha relación con otro festival también que tiene lugar en Escocia, como un festival amigo. Nos van a contar un poco en qué consiste su proyecto. Vale, ¿Vale? se me oye, Pues ¿no? si queréis ya mismo y así ganamos tiempo. Mira, bueno, buenas tardes, me llamo Leticia Romeo, no te preocupes que voy hablando mientras, soy la directora de proyectos, ¿no? De CQTC Branding Talent, que es una asociación sin ánimo de lucro, pero con ánimo de sueldo, que existe en Huesca, pero estamos afincados en Escocia, ¿no? Y conmigo está Cinta Tabuenca y Alicia Ferrer, que son las coprogramadoras del festival, las que se han llevado todo el trabajo de este festival y que yo consideraba que era muy importante que ellas estuvieran aquí pues para que las conocieseis y supieseis también el trabajo que han hecho, ¿no?
todo esto empezó porque… no se me oye bien. Ahora sí. Todo esto empezó porque en Escocia existe un festival sobre salud mental y arte que ya lleva 8 años y nos pareció interesante ya hace años empezar a colaborar con ellos con actividades un poco locas, ¿no?, que decimos nosotros. Les propusimos hacer un graffiti que desaparecía, que estaba relacionado con el tema del Alzheimer, ¿no?, que la identidad y la memoria desaparece. Para eso llevamos a un grafitero bastante famoso, Suso 33, que es de aquí de Madrid. Y año tras año fuimos proponiendo actividades que vimos que calaban bastante bien. Y un día dijimos, bueno, pues estaría muy, muy guay, ¿no?, traer estas actividades y llevarlas al Pirineo aragonés. Empezamos pues pequeñito, ¿no?, llevarlas a Ayerbe. ¿Por qué Ayerbe? Pues porque Ayerbe vivió allí Ramón y Cajal, hay un centro de interpretación y nació la Menda Lerenda, entonces que pues me parecía que era una cosa interesante llevar la cultura que se estaba exponiendo en Escocia y en sitios así de bastante nivel cultural, ¿no?, como Edimburgo es la ciudad de la literatura, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ciudad de los festivales. Ayerbe no podía ser menos, tenía que estar allí también con una representación artística de bastante nivel. Entonces esto empezó el año pasado con una cosa muy pequeñita, ¿no? Estas actividades que habíamos hecho las recogimos. Y fue primeros de año que tanto Alicia como Cinta vinieron a Escocia a empaparse de todo eso que estábamos haciendo allí. Empezaron ellas dos a trabajar a tope, creando desde cero un lienzo en blanco, un festival. El mando. Y entonces empezaron ellas a poner mucho de su parte y a empezar a ver qué es lo que podía hacer falta para crear este festival, no solo en Aragón, sino en todo el Pirineo, ¿no? Nosotros teníamos la ambición de crear este festival, tematizar el Pirineo en ambos lados, Francia y en España, desde Navarra hasta Cataluña, Aragón, por supuesto, y Andorra, ¿no? Entonces ellas han trabajado muy duro en todo lo que ha sido la programación y os contaríamos pues todas las actividades que hemos hecho, que de hecho se está teniendo lugar ahora el festival, nos hemos tenido que ausentar y tenemos unas exhibiciones allí que podéis visitar en Huesca, tenemos en Avizanda, que es un pueblecito también de ahí del Pirineo, en Navarra, en Pamplona se hicieron unas charlas y en Huesca también tenemos otras exhibiciones. Pero vamos, queríamos sobre todo que conocieseis que 3 personas con muchas ganas, mucha ilusión y toda la energía es lo que se necesita para llevar a cabo un proyecto que pueda funcionar. Luego, a mí me gustaría hablaros también de financiación y de cómo hemos llegado a todo esto. Pues como decía Puig, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Joan Puig o Carlos Puig? Tony Puig, que decía, robando. Bueno, robando de nuestro sueldo, ¿no? Poniendo mucha energía para que, a lo mejor no teniendo pues una capacidad económica muy interesante durante estos últimos años, pero lo hemos podido conseguir. Y ahora, gracias a ese esfuerzo y gracias a esa labor que hemos hecho de trabajo duro y sin medida, están llamando a nuestras puertas para meter el FESMAP como actividad dentro de un consorcio de más de 20 núcleos rurales en torno al Pirineo que están optando a financiación europea, ¿no? Hay una serie de ayuntamientos del Pirineo que quieren optar a 3 millones de euros de la Unión Europea y quieren que nosotros seamos parte de esas actividades que van a producir con ese dinero. Quiero decir, con muchas ganas, con mucha energía y creyendo en un proyecto se puede llegar a conseguir por lo que nosotras creo que hemos conseguido. Y para ello me gustaría que hablasen Cinta y Alicia de lo que hemos estado haciendo, de por qué lo hemos hecho y a quién va enfocado. Bueno, yo creo que también es interesante resaltar la participación de las asociaciones locales, artistas, empresas, espacios que nos han ayudado muchísimo. Entonces, a veces consiste también un poco en llamar a las puertas adecuadas y no tener ya el no en la cabeza como primera respuesta. Igual esto es sencillo o es más sencillo en sitios pequeños como Huesca, porque la gente está muy dispuesta a colaborar. Pero bueno, creo que también puede ser en barrios o bueno, a grandes escalas, ¿no? O sea, a veces directamente pensamos que no puede ser, pero sí que puede ser. Entonces, intentando incluir a las personas, a las asociaciones, pues siempre se sienten participantes y están dispuestos a colaborar, que en nuestro caso ha sido pues lo que ha dado fruto al FESMAP, la colaboración. Entonces, bueno, este domingo tenemos un ciclo audiovisual que tendrá lugar tanto en Huesca como en Ayerbe y tenemos aquí un pequeño tráiler de qué van los cortometrajes. Consiste en una sesión de cortometrajes que hemos seleccionado y también hemos recibido a través de una convocatoria y luego también, como decía Leticia, que colaboramos con el Scottish Mental Health, nos han cedido algo de programación de 2 de sus obras seleccionadas para este año. Entonces tenemos un cortometraje y una película. Bueno, ¿Puede ser otro vídeo? Que tenemos 2 vídeos.
yo, nada, decir algo muy rápido también, que pretendíamos llegar a un público joven que a veces se queda fuera de, pues todos estos temas tampoco nos preocupan mucho, ¿no? La salud mental o las personas con trastornos mentales, y creo que lo hemos conseguido con una programación así un poco más pues rompedora, ¿no? Y que se acerca con una imagen más que se acerca al público más joven y no dejarlo todo como las propuestas en algo más asociativo, que es lo que se, por lo menos en Huesca, lo que se viene ahora, se viene haciendo, ¿no? Entonces englobar todas las asociaciones que realmente están haciendo trabajos muy potentes y muy importantes y darles una visibilidad más pues casi internacional, porque pasa a Escocia y tiene una repercusión mayor. Y bueno, nada, como tenemos otro vídeo que poner que es sobre una exposición que justo inauguramos el domingo pasado con 3 artistas outsider. Bueno, pues eso, 3 artistas, pues que se creó un ambiente muy chulo. Dale, dale. Get me. Who am I supposed to be? Who am I supposed to be? Look at me. What am I supposed to be? What am I supposed to be? Él es Fernando Ventura, que es un artista, además de madrileño, que bueno, que es una maravilla también tratar con personas que son realmente artistas y bueno, y que además son súper agradecidos y agradecen todo lo que les das de una forma brutal. Muy bien, pues yo creo que lo tenemos que dejar ya aquí, ¿verdad? Un aplauso para el proyecto de Festival de las Artes y Salud Mental. Luego seguimos charlando un poquito más en el debate si tenemos tiempo, porque ahora nos apetece escuchar el proyecto que nos va a contar Alida, del colectivo En torno a la silla. Nos va a hablar un poco del trabajo de este colectivo al que ella representa, sobre todo de temas de accesibilidad, de alguna relación que ha tenido el colectivo con Media Lab Prado, de los proyectos que han hecho y de cómo surgen, cómo nacen, qué han hecho y en qué momento están ahora. Así que, si quieres, Alida, nos cuentas un poquillo. Bueno. Y te escuchamos. Hola, yo vengo con papeles porque tengo mucho para decir, entonces me voy a ir ayudando. En torno a la silla es un colectivo de diseño y fabricación de productos de apoyo para la diversidad funcional y también objetos de dispositivos de accesibilidad. Entonces, nosotros decimos que trabajamos para y con la diversidad porque bueno, porque trabajamos juntos en un colectivo diverso, gente que va en silla de ruedas y gente bipedestante, digamos en el mismo plano de trabajo. Y bueno, y voy a ir pasando imágenes mientras voy contando esto. Para y con la diversidad funcional quiere decir que la persona que viene con ya sea del colectivo o alguien invitado o que se acerca a nosotros para producir algo, lo hace desde el momento cero en el mismo plano de trabajo. Entonces, todo el mundo idea, diseña, construye, sigue todo el proceso. Quiere decir esto que no hay un usuario, cliente, demandante, pasivo de tecnología y un experto que tiene esa tecnología opaca y hace un producto perfecto, sino que arrancamos de cero todos juntos, ¿no? Y entonces, esto también significa que no partimos de la idea de que hay que corregir una patología o de que hay que alcanzar una normalidad estándar o que hay que rehabilitar un cuerpo solo, ¿no? No producimos objetos para eso, sino que nuestros objetos están inacabados. En general, esto significa que son nexos que se completan en el vínculo que el mismo objeto permite. Por ejemplo, una rampa no está acabada hasta que no permite la accesibilidad a un sitio, hay alguien que deja entrar a esa persona y ahí se comienza un vínculo y es lo que da sentido al objeto, ¿no? Es este el sentido que tienen los objetos para nosotros.
Entonces así podemos hacer una mesa para salir, para Marga, que es miembro del colectivo, que va a la facultad, que sale al bar a comer lo que sea con su mesa, o bueno, la rampa que les digo, o un arnés para ir a la montaña y demás. Y luego hacemos un diseño desde y para todos, en lo posible, lo más universal posible. Quiere decir que tratamos de usar materiales estándar, que tratamos de que sea sencillo de reproducir, que se encuentre en el mercado fácilmente o se puedan reutilizar cosas, que sea también fácil de replicar y sobre todo que estén hechos en alianza con otros, ¿no? Que haya como un cuerpo de gente que da sentido a estos objetos. El otro eje de trabajo nuestro es el diseño libre y abierto de los objetos. Ahí hay un tutorial pequeñito y ese es el dibujo primero que hizo Marga para que hiciésemos la silla. Esto quiere decir, como ya todos lo sabemos, que hacemos tutoriales para que se pueda replicar, copiar, mejorar y volver a hacer. Lo compartimos sobre todo hacia el interior de la comunidad. También que mostramos el proceso de ideación, de producción y de testeo de los objetos y que hacemos un registro bastante amplio que incluye textos, videos, dibujos, todo lo que se nos ocurra, con la intención de mostrar una historia de vida que está por detrás del objeto o por delante y que se compone con otros términos que son más bien técnicos, ¿no? Técnicos, económicos, estéticos y demás. O sea, siempre tenemos un relato acompañando a cada objeto. Esta es una rampa que hicimos, que está ahí, bueno, el tutorial, la fabricación a partir del prototipo de cartón, y es una rampa con la que hacemos algo que llamamos asaltos, que es una especie de acción, que donde hay lugares inaccesibles, vamos, la ponemos y entramos al sitio y en general se arma porque hay que mover las mesas, quitar a gente, bueno. El otro tema por el que documentamos mucho es porque pensamos haciendo y aprendemos haciendo, nos equivocamos haciendo y demás. Entonces, como somos un colectivo bastante precario, cada objeto que hacemos, como son caros, los prototipos los exprimimos al máximo y documentamos todo lo que podemos acerca de ese objeto. Todo lo que despliega el objeto, ya sea en términos económicos, sociales, poéticos, lo que sea, lo documentamos. La práctica de abrir y compartir desde el colectivo de diversidad funcional no es nueva. Y quiero citar a Mario Toboso del Foro de Vida Independiente que dice: el colectivo de las personas con diversidad funcional es un motor oculto e invisibilizado de innovación. En el contexto de la diversidad funcional, el diseño abierto es casi el único sentido que tiene documentar, porque está hecho colaborativamente, está hecho habitualmente por la familia o la asociación, los amigos, y es muy natural que se documente o que se copie, ¿no? O que se pase la receta de unos a otros. Y bueno, y para ir terminando y para explicar algo que tiene que ver con esto que hacemos, bueno, este es un evento que hemos hecho que me va a servir para lo próximo, que es que invitábamos a la gente a que presente las cosas que hace. Y entonces hubo 19 productos que se presentaron y aquí está la gente reunida, después hicimos una asamblea. Y, bueno, esto lo hicimos en Cambatlló. Y bueno, y es contar que hay un tema con las personas con diversidad funcional que es que los apoyos técnicos y la tecnología que tienen está subvencionada por el Estado a través del catálogo ortoprotésico. Es un catálogo que sufrió muchísimos recortes en los últimos años, que es realmente muy, muy tirano, muy rígido, tanto que ahora, con el último recorte, si una persona decide tener un objeto mejor, no puede, antes podía pagar la diferencia y ahora ya no, se tiene que quedar con lo que le es, con lo que se le receta. Y entonces es un colectivo capturado por este catálogo, ¿no? Con su estética hospitalaria, dura, sin ninguna variación, muy estándar. Y entonces nosotros a esto de diseñar así le llamamos
decimos que diseñamos para vidas por fuera del catálogo, en el sentido de que sí, el catálogo viene a recortar posibilidades existenciales y libertades, nosotros lo que intentamos entre todos es abrir esas posibilidades, inventarnos nuevas y bueno, y eso es lo que hacemos. Desde este catálogo pensamos el diseño abierto, desde este no catálogo, desde esta vida fuera de catálogo, porque hay una cultura del cacharreo que está oculta y que si nos metemos un poquito a ver en qué consiste, nos explica muy bien cuánto hemos perdido nosotros de saber hacer, de saber hacer técnicos o de pequeñas escalas del hacer, de hacer con otros, en vínculo con otros. Y luego, porque también fuera del mercado hay unos parámetros que se pierden, ¿no? Estos de la belleza, la fealdad, lo que es útil y lo que es inútil, bueno, lo que es novedoso o está de moda. Y bueno, y esto es todo. Y quería decirles que del colectivo también ahora en estos días somos todos estos. Hay unos videos interactivos en el Media Lab en la exposición Objetos Comunes, en Media Lab Prado, que hay una serie de entrevistas y hay más material para ver del colectivo. Y ya está. Muchas gracias, Alida. Ahora tenemos, no sé si 10 minutillos, un poquito menos, para hacer algunas preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta por ahí en el tintero. Si no es así, yo arranco con algunas que... ¿Sí? ¿Por aquí hay alguien que quiere intervenir? Bueno, hola, ¿qué tal? Yo quería, preguntarle a la última persona que habló, cuando hablas de este catálogo como de dispositivos que hay médicos, ¿no? Y vamos, que se denominan así, yo me pregunto, todo esto que estáis haciendo vosotros, no hay manera de que entre de alguna forma dentro del catálogo, digamos, oficial, ¿no? Porque realmente sí que son objetos que se están creando desde las propias personas que los utilizan, con lo cual lo otro me parece una cosa como incluso más fría, ajena y médica, claro, que realmente algo de uso real y que uno necesita. El catálogo es muy rígido, ¿eh? Es un mercado cerrado, digamos, y muy protegido, subvencionado y demás. Pero es una buena pregunta porque nosotros ahora justamente tenemos ese dilema y que nos parecía como una paradoja que nos inviten aquí también por esto. Quedamos capturados en una posibilidad, o el mercado colaborativo, digámosle, y no sé hasta dónde podemos seguir financiándolos con crowdfunding entre todas, o pasar a ser un producto cultural, ¿no? Y en ese caso también nos quedaríamos en la etapa del prototipo y hacer un objeto más estable, más robusto. No sé cómo lo haría, no sé cómo podríamos hacerlo. El catálogo sin duda no, porque es una cosa muy cerrada, es una industria. Tiene luego una que... ¿Quién lo establece, el catálogo? El Estado. El Estado, vale. Bueno, entonces nosotros, hay mucha más gente trabajando así, ¿no? Bajo Coste de Albacete, el Maker Convent en Barcelona, venimos como a hacer una cosa distinta. Y sí, con la gente, que este es el otro tema, ¿no? Que nunca se le... Pasan cosas terribles con el catálogo. Por ejemplo, si compras algo no lo puedes devolver, porque muchas veces es importado. Entonces la gente se queda con cosas infrautilizadas en casa y pide nuevas, porque... Y además es muy costoso. ¿Sí? Ahora que tienen un tema con el copago es todo carísimo. Sí, yo a FESMAP quería preguntar que cómo accedéis a la comunidad en torno a la salud mental y cómo trabajáis con ella, si es que realmente, bueno, la exposición, por ejemplo, sí, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce ese diálogo y ese acercamiento?
Bueno, ante todo nosotras también hemos querido entender que salud mental es todo, o sea, es algo que abarca todos los puntos, no únicamente desde las asociaciones, sino a todos los que estamos aquí, entonces ampliarlo un poco para hacerlo algo más normal, contra el estigma, por supuesto, pero normalizarlo de una forma que sea más cercana a todos. Entonces lo hemos hecho a través del arte. Por supuesto que nosotros no somos psicólogos ni trabajadores sociales, entonces estamos aprendiendo mucho de ellos, pero sí que desde la gestión cultural y desde el arte creemos que se pueden llegar a puntos en común que unan, que acerquen y que ayuden sobre todo a la difusión y al acercamiento. Hola, Aida, ¿no? Alida, bueno. Te quería preguntar, que no lo has comentado, si la fabricación de los prototipos o de estos objetos, ¿interviene algo, si hacéis algo en impresoras 3D? Eso es, y te lo digo porque en el centro donde yo trabajo, en el Centro Cultural de El Salvador, tenemos en la Casa Tomada un proyecto digital relacionado con empresas sociales. Entonces, ahí hay una necesidad increíble de personas con prótesis y muchas mujeres, además, la mayoría víctimas de la violencia. Entonces, te quería preguntar un poco por estas ideas de convertir, como dices que os falta dinero, esto en un proyecto, una empresa social, no como otros, y si trabajáis con prototipos 3D con la idea de poder hacer transferencia a gente que lo necesita para que utilicen vuestros... Aquí estamos en el Ateneo de Fabricación, en uno de los 3 Ateneos de Fabricación que hay actualmente en Barcelona, que hemos empezado a trabajar ahí, que el tema es inclusión del Ateneo. Los Ateneos de Fabricación están infrautilizados en Barcelona, habría que repensar porque están un poco colgando de la administración anterior y esta todavía no los tiene muy bien gestionados, pero son fantásticos, ¿no? Porque es un lugar abierto que estamos haciendo, bueno, ahora el prototipo de cartón, pero luego haremos con la cortadora láser la plancha de arriba de la mesa y luego las bisagras para que la mesa gire, bueno, lo estamos haciendo ahora. Y además nos hacen la formación, los mismos técnicos que son estos dos. Sí, claro, hay un repositorio que se está creando que irá ahí. Pero luego, lo que estabas diciendo de economía social, que es otro tema, es complicado porque estamos hablando de un colectivo que está muy precarizado, ¿no? Entonces, por eso decía, ¿hasta cuándo nos vamos a autofinanciar? A pedirle a los demás que nos financien los proyectos. Esto tiene que ser como... No sé, hay que pensar en un camino accesible para tener una buena ayuda. Buenas tardes. Mi pregunta es para las 3 ponentes del Festival de Enfermedad Mental y Artes. Una, supongo que tienen algún tipo de subvención estatal. Que me entra la risa. No. Vale. A ver, todo empezó por un proyecto personal. Ajá. Espera, vale. Un momento. Esto es un proyecto personal. Surgió por el simple hecho de que... de que mi abuelo tenía Alzheimer y yo vi cómo le afectaba eso a mi madre como cuidadora. Entonces empiezas a comerte la cabeza pensando en cómo puedes ayudar de alguna manera a los enfermos, a los familiares y a los cuidadores. Entonces esto es un proyecto totalmente altruista con el que no hemos recibido ninguna subvención. Ahora te voy a explicar todo bien, ¿vale? Pero no hemos recibido ninguna subvención, sino que hemos puesto dinero nuestro y yo particularmente he puesto todo lo que he podido, ¿no? Vale. Lo que pasa que a raíz de presentar proyectos interesantes nos han podido ayudar con el alquiler de una sala, han hecho una intervención mural los Fratelli Moca, que son unos artistas oscenses, y el Ayuntamiento de Ayerbe ha costeado el gasto de esa intervención mural. Ha habido un hotel que hace exposiciones, la Demba, ahí en Avizanda, y ellos se han hecho cargo de los costes de la exhibición, de poner todos los cuadros, etcétera.
Pero si tú me estás hablando si hemos tenido alguna cantidad suficiente de dinero para llevar a cabo esto, te digo que no. Esto ha sido un trabajo totalmente altruista, pero muy enriquecedor y con vistas al futuro. Nosotros sabemos que este proyecto va a funcionar. Sabemos, porque lo hemos visto en Escocia, que este tipo de proyectos pueden tener como financiación a nivel europeo y a nivel local. ¿Qué pasa? Que este mes concretamente hemos estado de reuniones sin parar con gente de ayuntamientos, ¿no? Alcaldes de la zona de los Pirineos, con la Diputación de Huesca. También estamos en contacto con otros 4 festivales de salud mental que hay en Europa para crear un consorcio para optar a estas ayudas de Europa Creativa que antes estaban comentando en horas anteriores, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que este proyecto va a funcionar, es viable, es sostenible, etcétera, etcétera. Y, de hecho, nosotros en Escocia, uno de los proyectos que tenemos es un proyecto de asesoramiento empresarial a las industrias culturales. Somos los primeros que entendemos que un proyecto cultural no puede vivir de las subvenciones. Puede estar subvencionado en parte, pero tiene que ser, de alguna manera, viable. Si no, no tiene sentido. Y es lo que nosotros pretendemos. Nos gustaría tener un sueldo, claro que sí. Ya. Yo ya te lo digo. Sí. ¿Lo vamos a conseguir? Te digo que sí, sin dudarlo. Y de hecho, las reuniones que hemos tenido en este mes han sido todas súper positivas. Desde decirnos que ya quieren poner una cantidad de dinero para que este proyecto sea viable todos los años, hasta decirnos un consorcio de 20 ayuntamientos del Pirineo, como decía antes, que van a optar a una financiación de 3 millones de euros en 3 años y que quieren poner una cantidad de dinero para este festival como actividad principal. Vale. Entonces, y la segunda pregunta, ¿tienen o han tenido algún contacto con la Asociación Española de Familiares de Enfermos Mentales? A ver, es que hay muchísimas asociaciones. A ver, la federación, que es como la que abarca todas. Es que, claro, enfermos mentales, es que hay tantos enfermos mentales si nos ponemos porque está desde la depresión postparto, la bulimia, la anorexia. En realidad hay muchísimas asociaciones que ya trabajan contra el estigma de la visión tan negativa que se tiene de la salud mental, ¿no? De las enfermedades mentales. ¿Que nos podríamos poner en contacto con todos? Sí. ¿Que podría ser a nivel estatal? Sí. Pero nosotros nos estamos centrando en los núcleos urbanos pequeños del Pirineo. Entonces, lo que hemos hecho ha sido un open call, ¿cómo se dice en español? Un open call, una convocatoria a asociaciones, a cineastas y a artistas para que, si quieren, presenten proyectos, porque nosotros no queremos tanto crear actividades, que también, que nos gusta, pero queremos servir de altavoz a actividades que ya existen. Un artista que ya está trabajando, un estudioso, por ejemplo, hicimos un taller de fotografía meditativa por David Viñuales, otro ostense, y él nos presentó el proyecto. Entonces, nosotros queremos servir de altavoz a gente que ya se dedica al arte y a la salud mental. Ah, vale. Son las asociaciones más pequeñitas y a nivel local son las que realmente están produciendo, pues tienen talleres de arte terapia y están produciendo mucho material, que realmente es un material muy bueno y que pues es darle salida. A lo mejor sí que con esa asociación que dices me parece que nos hemos puesto en contacto, no directamente, pero a través de Arcadia, que es la asociación de salud mental que trabaja en Huesca, y como con ellos sí que hemos estado en contacto, pues ellos sí que como que han puesto en conocimiento de nosotros, uno de los gerentes pues tiene un cargo en esa asociación, pero realmente es que casi no hemos tenido ni tiempo material de decir, pues vamos a contactar también con esta asociación, porque realmente hemos sido 2 y hemos llegado a quien hemos podido también. Eso sí. Sí. Bueno, sí, también es verdad que lleváis esta es la segunda edición, ¿no? Sí, que es un festival muy joven, que irá seguro creciendo. Es un festival muy joven, pero sí que es verdad que una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que no solamente hay que hacer propuestas interesantes y saberlas ejecutar, sino que hay que saber darle difusión, salir en prensa, salir en tal. Nosotros, por ejemplo, nos lo hemos tomado bastante en serio y entrevistas a radio, televisión, en los periódicos, porque nos hemos dado cuenta que si no sales en la prensa, da igual lo que hagas, da igual lo bien que lo hagas, que no se entera la gente. Entonces, hemos dedicado bastantes esfuerzos en eso
y vamos a seguir dedicándolo. Por eso tenemos una página web bastante currada, en las redes sociales también le estamos metiendo mucha caña. Pero vamos, que si ahora Televisión Española nos quiere venir a entrevistar, que encantada, ¿sabes? Que le contamos todo esto porque estamos todavía con el festival. Sobre todo lo que podéis aportar a esas asociaciones que si no lo conocen, ese proyecto es estupendísimo como aportación vuestra a todo el colectivo de enfermos mentales que haya en España, que a lo mejor no tienen ni idea su asociación de eso, puede ser una cosa. No. Está claro que sí, que el papel de altavoz yo creo que lo tenéis claro, ¿no? Las del festival. Yo creo que ya tenemos que terminar porque hay unas cervecillas que nos esperan. Si puede ser que os dé entrega de unas bolsas muy bonitas que hemos hecho. Estamos totalmente abiertas a la entrega de regalos. Estas bolsas las ha hecho el diseñador que trabaja con nosotros, Eduardo Jiménez, y el dibujo que se ve aquí es de Fernando Ventura, es que yo soy fatal para los nombres. Fernando Ventura, que vino a la exposición de Huesca y que es un crack. Si tenéis opción de ir a alguna de sus exposiciones aquí en Madrid, es brutal el arte que tiene y nos cedió este dibujo y entonces nada, os queríamos hacer entrega a estas maravillosas mujeres que han venido con nosotras. Ya veis que lo de las relaciones públicas y todo esto se me da estupendamente, ¿no? Pues eso, que Vale, para que todos tengáis un recuerdo del FESMAP. Oye, una cosilla, antes de aplaudir y de terminar, solo quería, agradecer a los tres colectivos que habéis estado aquí y hacerle una última pregunta a Irene, que yo creo que como ha sido la que primero ha hablado, luego nos hemos liado en el debate con las dos últimas, y una curiosidad que yo tenía es cómo un museo de arte moderno y contemporáneo entra en contacto con el colectivo de prostitutas con el que luego lleváis a cabo. O sea, ¿qué papel de mediación o cómo, que se os ocurra la idea me parece normal, pero cómo llegáis a conseguir que esa gente forme parte de vuestro taller? Gracias. Bueno, realmente no va a quedar bien que lo diga así, pero la verdad fue que hubo un trabajador social que se enteró de una exposición en el museo que trataba el tema del género, decidió que era interesante ir a verla con este grupo de mujeres, entraron en el museo y en la recepción automáticamente vieron a mujeres negras y sudamericanas y pensaron, es un grupo de educación. Entonces llamaron a la coordinadora, hay un grupo de educación aquí y no nos lo habéis dicho. Y la coordinadora subió diciendo, no hay ningún grupo nuestro. Y venían por su cuenta, ¿no? Pero a partir de ahí, ¿quiénes sois? ¿Cómo estáis? ¿Qué hacéis? Nosotros somos educación, hacemos proyectos. Y de ahí, poco a poco la relación. Primero unas primeras visitas, luego unos talleres, luego un entendimiento y luego ya proyectos a largo plazo.